que mi computadora está un poco lenta. Al tiro, empezamos. Ya, chiquillos, la clase del día de hoy entonces vamos a hacer una clase de resumen de los contenidos que hemos visto desde abril de este año y solamente vistos desde el punto de vista teórico. Hola, Sofía. ¿Ya? Entonces yo les voy a compartir un PowerPoint que es solamente para ir viendo el orden en el que tengo que irles el resumen. Viendo. Pregunta, ¿ven el PowerPoint? Alguien que abra el micrófono y me diga, porque ya no lo Sí, veo. profe. ¿Sí? No, profe, no se ve. ¿No Sí se ve? se ve. ¿Quién no lo ve? Ahora sí se ve, profe. Ya. Entonces, estoy aquí. Ya. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Ven unas gotitas de agua? Chicos. Sí Aló, se aló. ve. Sí, ya. Ven unas gotitas de agua. No es su computador, es el fondo que le puse a la presentación. ¿Ya? Ya, chiquillitos, vamos viendo. En la medida que vayan surgiendo dudas o que vayan surgiendo consultas, yo les voy a pedir por favor que abran su micrófono y me las hagan. Si alguien escribe por el chat, alguien que sea tan amable de leerme el chat, porque la verdad es que cuando comparto pantalla no los puedo ver, no puedo ver nada, ¿ya? Solamente veo la presentación. Vamos a hacer entonces un resumen de los números racionales, teoría de primero medio. Vamos a ver primero qué son los números racionales, ¿ya? Los racionales se definen, por definición, son todos aquellos números que se escriben de la forma A partido por B. Esa es la definición de número racional y que también se pueden escribir como decimal. Pero inicialmente el racional nace de una fracción, es decir, de dividir una fracción, yo voy a obtener un decimal. ¿Se acuerdan que al principio, cuando empezamos en abril, yo les decía que los números racionales es como tener gemelos? Nacieron al mismo tiempo o con fracción de segundos, fracción y luego nació decimal. Entonces son números que todos los números racionales tienen un número equivalente. Una fracción tiene un decimal equivalente y viceversa. Todo decimal tiene una fracción equivalente, es decir, que tiene el mismo valor numérico, aunque se escriba de una manera distinta. Las fracciones, por su parte, son todos los números que se escriben de la forma A partido por B, donde tenemos que tener una condición especial, donde B nunca puede ser cero. No obstante, A sí puede ser cero, pero B no puede ser cero. Si es cero, deja de ser automáticamente fracción. Las fracciones se componen del numerador, el numerador es el número que está arriba, en este caso sería el lenguaje algebraico A, y de denominador, que en este caso sería el lenguaje algebraico B. El denominador es aquel número que me indica en cuántas partes iguales yo voy a dividir mi entero, porque la fracción significa fraccionar, partir un entero, dividirlo en partes iguales. Por tanto, el denominador, que es el número de abajo, me indica en cuántas partes divido el entero, y el numerador, que es el número de arriba, me indica cuántas partes yo voy a tomar de ese entero ya dividido. ¿Ya? Luego nos vamos a los decimales. Los decimales son todos los números que se escriben de la forma A, B. Y los decimales nacen de la división de una fracción, vale decir, de dividir numerador por denominador. Dentro de los decimales, vamos a decir que los decimales tienen la parte entera y tienen la parte decimal. La parte entera es todo lo que se ubica a la izquierda de la coma, es decir, la letra A que aparece aquí. Luego viene la coma, que divide el entero del decimal, y la parte decimal es todo lo que se ubica de la coma hacia la derecha. Esa es la parte decimal. ¿Ok? Vámonos ahora específicamente a las fracciones. Las fracciones se clasifican, y se clasifican en tres tipos. Primero tenemos las fracciones propias. ¿Qué características tienen las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas fracciones donde el numerador, el número de arriba, es menor que el denominador. Por tanto, yo voy a decir que toda fracción propia es menor que la unidad. ¿Por qué? Porque en este caso yo siempre voy a
voy a tomar menos del entero. Por ejemplo, aquí dice, el entero lo divido en dos partes y tomo una. Por tanto, siempre voy a dividir el entero, pero voy a tomar menos. Es decir, es menor que 1. Por tanto, si es menor que 1, todos los decimales equivalentes van a ser 0, algo. ¿Ya? Porque tienen que ser menor que 1, no puede ser un entero. Luego tenemos las fracciones igual a la unidad. Las fracciones igual a la unidad son aquellas fracciones donde el numerador y el denominador es el mismo, por tanto son iguales a 1. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo divido el entero, como aparece acá el 2, y voy a tomar dos partes también. Por tanto, lo divido en partes iguales y luego tomo todas las partes. Ahí hablamos de la fracción igual a la unidad. Finalmente tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas fracciones donde el denominador, el número de abajo, es más pequeño que el número de arriba. Por tanto, vamos a decir que todas las fracciones impropias son mayores a la unidad. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Por ejemplo, yo aquí tengo un entero que lo divido en dos partes, pero voy a tomar tres. Como no tengo tres partes, sino que tengo dos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar otro entero y dividirlo en dos partes también, y ahí puedo tomar tres partes. ¿Qué característica tiene la fracción impropia? La fracción impropia también se puede escribir como número mixto. ¿Cómo yo voy a transformar una fracción impropia en número mixto? Haciendo la división. Divido 3 dividido en 2. Y voy a decir, el resultado, el cociente de la división, corresponde al entero. El denominador de la fracción se conserva y el resto o residuo, lo que me sobra, corresponde al denominador, al numerador, al numerito que está arriba. Por tanto, solo las fracciones impropias se pueden expresar como número mixto, ¿ok? Ninguna otra. Hasta aquí, chicos, con respecto a las fracciones, ¿hay alguna duda? ¿No? Sigo avanzando entonces. Para transformar una fracción a decimal, lo que yo tengo que hacer es dividir numerador por denominador. Si yo divido numerador por denominador, voy a obtener el decimal equivalente, ¿ya? Vámonos ahora a los decimales. Los decimales también se clasifican, igual que las fracciones, y se clasifican en decimal finito. El decimal finito es aquel decimal que nace de dividir una fracción y el resultado de esta fracción es exacto. Que significa que todo lo que yo tenía para repartir, lo pude repartir en partes iguales y no me sobró nada. Eso es una división exacta, donde el resto o residuo es igual a 0, ¿ya? Luego tenemos los decimales infinitos. Los decimales infinitos son aquellos que nacen de dividir una fracción y al dividirla obtengo una división inexacta. La división inexacta es aquella división que no termina nunca, y que siempre en el resto residuo, en la parte de abajo, me queda un número distinto de 0. Siempre me queda algo y nunca termina, ¿ya? Por eso de ahí viene el nombre de infinito. Dentro de los decimales infinitos tenemos una subclasificación y tenemos el decimal infinito periódico. El decimal infinito periódico es aquel decimal que inmediatamente después de la coma tiene un número o un grupo de números que se repite infinitas veces. Para representar ese periodo se le llama el número que se repite infinitas veces, yo le coloco una rayita arriba. Luego tengo el decimal infinito semiperiódico. El semiperiódico es aquel decimal infinito cuya parte decimal, inmediatamente después de la coma, tiene un número o un grupo de números que se repite por una única vez. Y luego de eso viene el periodo, es decir, el número que se repite infinitas veces. Acá en el ejemplo yo coloqué A, BC, infinito en C. B se repite una única vez. Ahora, todo decimal yo lo puedo transformar a fracción. Para eso tengo que tener clara una regla. La regla dice, si el decimal, esto lo repetimos en todas las clases cuando estuvimos viendo operatorio, si el decimal es finito, toda la parte que está después de la coma, es decir, toda la parte decimal que no tiene rayitas, se reemplaza por 0. Por tanto,
coloco arriba en el numerador todo el número sin considerar la coma y abajo coloco todos los ceros que reemplacé de la parte decimal. Y para darle valor a ese cero le antepongo un 1. Por tanto, me va a quedar el número completo sin coma y abajo me va a quedar una potencia de 10. Luego, en el decimal infinito, tengo que tener la siguiente precaución. En la parte decimal, todo lo que no tiene rayita se reemplaza por 0 y todo lo que tiene rayita se reemplaza por 9. En ambos casos, en los decimales infinitos, arriba, en la parte del numerador, se coloca todo el número sin considerar la coma y se le resta todo lo que no tiene rayita. En el caso del infinito periódico se le resta el entero y en el caso del infinito semiperiódico se le resta el entero más el anteperiodo, porque eso no tiene rayita. Y abajo se coloca, en el caso del infinito periódico, todos los 9 que reemplacé, y en el caso del infinito semiperiódico, todos los 9 y todos los ceros que reemplacé. Y recuerden, siempre cuando trabajamos en fracción hay que simplificar. ¿Ya? Vámonos, chicos, a operatoria, adición y sustracción. Veamos primero la adición y la sustracción en las fracciones. ¿Ya? En las fracciones, la adición se presenta de la siguiente forma: A partido por B más B partido por D. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver esta operación? Tengo que hacer multiplicaciones. Abajo multiplico hacia el lado los denominadores y arriba multiplico cruzado, numerador por denominador A por D y numerador por denominador B por D. B y B. O sea, aquí era C, perdón. ¿Ya? Entonces tengo A por D más B por C partido por B por D. Una vez que tengo esas multiplicaciones hechas, las resuelvo y en el caso de la suma tengo que sumar. En el caso de la resta tengo que hacer el mismo procedimiento, pero en lugar de sumar tengo que restar. Recuerden que una vez que ustedes tengan lista esa operación, lo que deben hacer siempre en fracciones es reducir. Vale decir, lo que tienen que hacer es encontrar la fracción equivalente mediante la simplificación. ¿Qué es lo que significa simplificar? Significa dividir por un mismo número el numerador y el denominador, pero que quepan ambos números a la vez para hacerlo más pequeñito, es decir, con números más chicos, pero que sea equivalente, tiene el mismo valor numérico. ¿No? ¿Profe? Dígame. Ahí está, creo que está mal porque Sí, dice C. sí, ahí tiene que haber una C. C, yo me equivoqué. Ah, ya. Entonces pongo C. Póngase, exacto, Ok, gracias. me embalé con la B, así que le puse muchas B, era C. Si quieres después te lo mando, Oriana, no hay problema. Si quieres vas colocando atención y este Power se los puedo mandar terminando la clase, no hay ningún problema. Después tenemos la adición y la sustracción en decimales. Cuando nosotros sumamos o restamos decimales, lo que tenemos que hacer es ordenar en columnas, manteniendo como columna vertebral la coma. Una vez que yo ubico todos los números respetando en una columna la coma, luego ubico a la izquierda todos los enteros y a la derecha todos los decimales, voy a proceder a sumar o restar como si fueran números naturales, porque la coma ya está instalada, por tanto no tengo nada más que hacer. Para hacer la sustracción, es decir, la resta, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Recuerden que en el caso de la sustracción sí hay que tener en claro que arriba hay que tener la precaución de colocar el número mayor y abajo el número menor, ¿ya? Y luego hago la resta como si fueran números naturales porque la coma ya está instalada, ya está ubicada en su lugar. Así que ahí no hay nada más que hacer. ¿Vamos bien hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? No, profe. Avanzo entonces. No. Nos vamos a la multiplicación. Veamos la multiplicación en fracciones. La multiplicación en fracciones es lineal, es decir, si tengo A partido por B multiplicado por C partido por D, yo voy a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, es decir, A por C y B por D. Y ahí tenemos la multiplicación que es
lineal, se multiplica hacia el lado. Recuerden que cuando tenemos el resultado, si es necesario, se debe simplificar. Vamos a ver ahora la multiplicación de decimales. Aquí en la multiplicación de decimales tenemos más situaciones que en el caso de la fracción. Tenemos aquí 3 casos. El primero de ellos es cuando multiplico un decimal por una potencia de 10. Recordemos que multiplicar es una operación matemática que agranda un número. Por tanto, al agrandar un número, para agrandar un decimal, basta con que la coma avance, es decir, que yo haga más grande la parte entera y más pequeñita la parte decimal. Por tanto, cuando multiplico por una potencia de 10, la coma debe avanzar hacia la derecha tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. Es decir, si aquí yo tengo a, b multiplicado por 10, la coma va a avanzar un espacio hacia la derecha, es decir, va a quedar aquí, después de la b, y me quedaría a, b, perdón, me quedaría ab el resultado. ¿Ya? La coma avanza. Ahora, si es necesario agregar ceros, debo agregar los ceros que sea necesario. ¿Ya? Luego, Profe, no entendí. dígame. No entendí eso de la multiplicación de decimal. Ya, ¿quién me preguntó? Valentina Bustos. Ya, Valita, mira, ponme atención. Como no puedo modificar en este minuto el Power, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a anotar acá en la pizarra y una vez que yo deje de compartir la presentación, vamos a irnos a la pizarra y ahí en la pizarra te voy a explicar con números. ¿Ya? Ya. Me voy a devolver a lo mismo. Entonces tenemos ahí la multiplicación por decimal por potencia de 10. La coma solo avanza a la derecha tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. Vamos al segundo caso donde tengo multiplicación de decimal por decimal. Cuando tengo 2 decimales que se multiplican, yo multiplico como si fueran números naturales. Me olvido de la coma para hacer la multiplicación. Cuando tengo el resultado, lo que yo hago es contar todos los decimales que tengo entre ambos factores y luego me ubico en la unidad y desde la unidad del resultado comienzo a retroceder contando la cantidad de decimales y ubico la coma. Por ejemplo, en este caso tengo a, b por c, d y tengo decimal d es 1, decimal b es 2. Por tanto, cuando yo haga el ejercicio, voy a tener el producto y voy a contar desde la unidad 1, 2 y coloco la coma. ¿Ya? Luego tenemos el tercer paso, que es una multiplicación de un decimal por un número natural. En este caso yo multiplico, igual que el caso anterior, multiplico sin considerar la coma y cuando esté en el resultado final, yo cuento los decimales que tiene el factor que es decimal y me ubico desde la unidad y retrocedo contando el número de decimales que hay. En este caso tengo un decimal, por tanto cuando tenga el producto, me ubico en la unidad, cuento un espacio y coloco la coma. ¿Ya? Lo voy a ver de todas maneras después al término de la presentación, lo voy a ver en la pizarra. ¿Ya? Nos vamos ahora a la división. Veamos la división en fracciones. La división en fracciones es una operación que es poco viable. ¿Por qué es poco viable? Porque la fracción como número, como concepto numérico, ya es una división en sí. Por tanto, yo no puedo dividir una división. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer para resolverla, tenemos que transformar esta división en multiplicación. ¿Cómo lo hago este procedimiento? Si tengo A partido por B dividido por C partido por D, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. La primera fracción, que corresponde al dividendo, la voy a dejar igual, A partido por B. El signo de la división lo voy a cambiar por multiplicación y la segunda fracción la voy a dar vuelta. Numerador queda en el denominador y el denominador en el numerador. Por tanto, una vez que yo la transforme en multiplicación, voy a realizarlo como multiplicación, es decir, lineal. Voy a multiplicar A por D, numerador por numerador, y B por C, denominador por denominador. Y ahí quedaría resuelta. Luego nos vamos a la división de decimales. En la división de decimales tenemos 3 situaciones. La verdad hay 4, pero vamos a ver, vamos a recordar 3. La otra solamente la voy a mencionar. Primero, cuando tenemos una división de un decimal por una potencia de 10.
Cuando tengo una división de un decimal por una potencia de 10, recordemos que la división lo que provoca es quitar un número. Lo tengo que hacer más pequeño porque lo tengo que repartir. Por tanto, para hacer más pequeño un decimal, lo que yo hago es hacer más pequeño el entero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengo una división de un decimal por una potencia de 10, la coma retrocede hacia la izquierda tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. En este caso, tendría que retroceder un espacio. Si está ubicado entre la A y la B, la coma retrocede y queda antes de la A, pero para darle valor yo tengo que anteponer un 0, por tanto sería 0 enteros, coma AB. Y ahí me quedaría la división por potencia de 10. También le voy a explicar en la pizarra cuando terminemos, ¿ya? Luego tengo el segundo paso donde tengo un decimal dividido por un entero. Cuando tengo un decimal dividido por un entero, lo que yo debo hacer es dividir en forma normal, como si fueran números naturales, pero teniendo la precaución de que cuando yo tome el primer decimal para dividir, en este caso la B, tomo el primer decimal, automáticamente coloco la coma en el cociente, es decir, en el resultado de la división. Por tanto, vuelvo a explicar. En el minuto que yo tomo para dividir el primer decimal, automáticamente coloco una coma en el cociente. Y de esa manera la coma ya quedó instalada y yo sigo haciendo el proceso de la división normal, ¿ya? Por eso es importante cuando yo les hacía la división ir colocando las rayitas arriba de los números que ustedes ya van tomando para dividir, porque de esa manera saben cuándo ya dividieron o no por un número. En el tercer caso tenemos una división de un decimal por un decimal. División que en calculadora la podemos hacer sin ningún problema, pero en forma manual no lo podemos realizar. ¿Por qué no lo podemos realizar? Porque este número, el divisor, el C,D, que corresponde a la tabla de multiplicar que yo utilizo para dividir, vamos a decir que las tablas de multiplicar en decimales no existen. Por tanto, al no existir, lo que yo debo hacer es transformar el decimal del divisor en entero. Y para transformarlo, lo que yo debo hacer es no borrar la coma, así con una goma, sino que lo tengo que hacer matemáticamente. Y para ello, lo que debo hacer es multiplicar por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tenga el divisor. El divisor es el que manda. Por tanto, en este caso, como tengo en el divisor un decimal, yo multiplico por 10, por tanto la coma avanza un espacio, me quedaría CD. Ahora, para que esa división se mantenga, yo tengo que hacer esa multiplicación por 10 en el divisor y en el dividendo. Por tanto, en el dividendo también se va a correr la coma un espacio y me va a quedar también entero. Ahora, existe la posibilidad de que el divisor me quede entero, porque tiene que quedar entero, y el dividendo me siga quedando decimal. Sí, existe esa posibilidad en caso de que el dividendo tenga más números decimales. Y cuando tengo esa situación, lo hago como el segundo caso, ¿ya? Los decimales, la división, también la anoté aquí en la pizarra para verla una vez que terminemos con la presentación, ¿ya? Nos vamos ahora a la prevalencia de operatorio, que es súper importante. Yo les coloqué acá el orden, con lo que hemos trabajado, porque no hemos trabajado con potencias. Paréntesis, les coloqué los tres tipos de paréntesis: paréntesis de curva, paréntesis de corchete y paréntesis de llave. Ahora, cuando yo tengo más de un paréntesis en una operatoria, siempre voy a partir de izquierda a derecha, en el sentido de lectura, ¿ya? Ahora, cuando tengo un paréntesis dentro de otro paréntesis, yo siempre debo partir desde adentro hacia afuera, es decir, del paréntesis más pequeño hasta llegar al paréntesis de afuera. ¿Cuándo desaparece un paréntesis? Un paréntesis desaparece única y exclusivamente cuando yo tengo un único resultado de toda la operación que está dentro. No desaparece antes, ¿ya? Ahora bien, cuando antes de un paréntesis yo tengo un signo menos, vale decir una resta, significa que todo lo que está antes de la resta lo tengo que restar con el resultado del paréntesis. Por tanto, mi sugerencia es resolver todo lo que está dentro del paréntesis, mantener el signo menos, y cuando tengamos el resultado del paréntesis, ahí recién hacemos el cambio de signo,
¿ya? Recuerden que ustedes ya están trabajando en el ámbito de los enteros, por tanto, siempre tienen que tener en cuenta la regla de signos para las operaciones, ¿ya? Una vez que resuelven los paréntesis, ustedes van por la multiplicación, luego la división, la adición y la sustracción, ¿ya? Siempre en ese orden, nunca se salten el orden. Si ustedes se saltan el orden, el ejercicio que van a obtener es, el resultado, perdón, que van a obtener del ejercicio va a ser distinto. Termino, chiquillo, con esto en la presentación y me voy a la clase. Dejamos de presentar. En esa presentación lo que yo hice fue básicamente un orden, paso a paso de lo que fuimos viendo, ¿ya? Ahora, voy a explicarles y voy a hacer un ejemplo acá. Voy a hacer esto y vamos a revisar mediante el uso de ejemplos la multiplicación y la división en decimales, que es obviamente la operatoria que les complica más, ¿ya? Vamos a ver entonces los casos de la multiplicación en decimales. La multiplicación. En el caso de los decimales dijimos que teníamos varias opciones. Primero teníamos un decimal multiplicado por una potencia de 10. Cuando yo tengo un decimal multiplicado por una potencia de 10, recordemos primero que la multiplicación agranda un número. Para agrandar un decimal, lo que yo debo hacer es agrandar el entero. Eso es lo que yo tengo que hacer. Por tanto, dice lo siguiente. Cuando yo multiplico por una potencia de 10, la coma avanza tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. La potencia de 10 tiene un cero, por tanto va a avanzar un espacio. Entonces el número, el primer factor que yo tengo, que es 45,4, lo voy a anotar sin colocar la coma, y digo, la coma desde donde estaba, que estaba aquí originalmente, avanza un espacio, porque hay un cero, por tanto avanza ahí. Coloca ahí y agrego el cero. Eso es. Ahora, yo debo agregar todos los ceros que sea necesario. Si yo tengo, por ejemplo, 4,564 multiplicado por 10.000, yo voy a decir lo siguiente. Número, potencia de 10. En la potencia de 10 tengo 4 ceros. Por tanto, voy a avanzar 4 espacios. Y solamente tengo 3 decimales. Por tanto, copio 4, 5, 6, 4. Y voy a decir, la coma está ubicada entre el 4 y el 5 y tengo que avanzar 4 espacios. 1, 2, 3, 4, coma. Por tanto, los espacios que me quedan, le tengo que colocar coma. Aquí necesariamente ese 0 lo tengo que agregar, no lo puedo eliminar, porque no es lo mismo decir 4.564 que 45.640. Por tanto, hay que poner ojo en los espacios y los ceros que tengo que agregar. Ahora, el coma cero, ese coma cero lo puedo eliminar, no hay problema. Y la idea es que lo eliminen cuando hacemos la división, ¿ya? Consultas con estos chiquillos, multiplicación por potencia de 10, la Vale que tenía la duda, ¿cómo vamos, Vale? No, ninguna ya entendí. Ok. ¿Hay alguna otra duda con otra multiplicación, chiquillos? ¿O las veo todas? Las veo todas. Veamos la multiplicación de un decimal por un entero. Cuando yo multiplico un decimal por un entero, hago la multiplicación normal. Inicialmente, al hacer la multiplicación, no voy a considerar los decimales. Por tanto, yo digo 2 por 2 son 4 y 2 por 4 son 8. Una vez que tengo lista la multiplicación, yo cuento los decimales que hay. 1. Por tanto, me ubico en la unidad y retrocedo. 1 y ahí va la coma. Y ahí quedó lista la multiplicación. ¿Qué hago en el caso de que esta multiplicación esté hecha por decimal por decimal? Hago la multiplicación normal como si fueran números naturales, es decir, olvidando la coma, y después voy a contar todos los decimales en el producto, en el resultado. Digo 1 por 2, 2, 1 por 4, 4. Reservo el espacio, 2 por 2 son 4 y 2 por 4 son 8. Sumo, tengo 2, 8 y 8. Listo, multipliqué normal. Luego cuento los decimales que hay entre los factores. 1, 2. Por tanto, desde la unidad cuento 1, 2, y ahí coloco la coma.
Esta es la forma como yo multiplico decimales, ¿ya? Vámonos a la división. Borro la pizarra y vamos a la división de decimales. En la división de decimales, yo no les coloqué un caso ahí en el Power, pero también voy a obtener decimales en una división cuando no tengo decimales. Cuando no tengo decimales, yo puedo sacar decimales, ¿ya? Hagamos el ejemplo. Si yo tengo 5 dividido en 3, una división simple. Hago la división y digo, el 3 en el 5, ¿cuántas veces cabe? Cabe una vez, 1 por 3, 3, para llegar a 5, me faltan 2, perdón. No tengo nada más que bajar, pero como la división es inexacta, yo puedo seguir dividiendo. Para ello, ¿qué es lo que hago? Yo agrego un 0 y el minuto que agrego el 0, automáticamente coloco la coma. Y ahora sigo dividiendo normal, el 3 en el 20 y sigo haciendo la división, ¿ya? Importante, no importa cuántos ceros yo agregue para seguir haciendo la división, la coma solo se coloca la primera vez. Recuerden que los números decimales tienen solo una coma, que divide la parte entera de la parte decimal, no tiene 2 comas, por tanto lo coloco solo una vez, ¿ya? Luego tenemos, chicos, la división por potencia de 10. Cuando yo tengo una división por una potencia de 10, recordemos que la división lo que hace es achicar una cantidad, por tanto la reparte. Yo hago el siguiente procedimiento. Cuando divido por una potencia de 10, yo tengo que achicar esto, lo que estoy repartiendo. Para achicarlo, lo que tengo que hacer es hacer más pequeñito el entero. Tengo que hacer el 43 más pequeño. Para ello, lo que hago yo es hacer retroceder la coma tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. Por tanto, yo voy a colocar todo el número sin considerar la coma y voy a decir lo siguiente. Tengo un 0, aquí estaba la coma originalmente entre el 3 y el 2, retrocede un espacio, por tanto queda ahí. Por tanto, 43,2 dividido en 10 es 4,32. Achicó el entero, se achicó. De 43 quedó en 4. Solamente retrocediendo la coma. O sea que en la multiplicación se tiene que agrandar y en la división se tiene que achicar. ¡Exacto! Eso es. Ah, ok. Muy Gracias. bien. Muy bien. Acuérdate, piensa siempre en Nestoriana. Si tú tienes un chocolate y quieres tener más chocolate, vas y te compras otro y tienes más chocolate. Pero si tú tienes un chocolate y lo quieres repartir con tus hermanos, con tus amigos, ya no te vas a comer todo el chocolate, te vas a comer menos. Por tanto, cuando yo reparto, cuando yo divido, es más chiquitito, comes menos. Y cuando tú multiplicas, comes más. Por tanto, lo agrandas, ¿ya? Ah, ya, gracias. Siempre hay que pensarlo con algo práctico, y algo práctico es cuando uno es buena para Sí, ya, así es como yo me acuerdo más de las cosas. Exacto, siempre hay que buscarle lo más cotidiano. Agrando, multiplico, porque como más chocolate. Divido, porque reparto como menos chocolate. Vamos entonces a la siguiente división, cuando tengo un decimal dividido por un entero. Cuando tengo un decimal dividido por un entero, yo voy a hacer la división normal, ¿ya? Pero voy a tener la precaución de que cuando yo tome el primer decimal de este número es el 2, 4,25. El primer decimal, cuando yo tome ese 2, automáticamente yo voy a colocar la coma acá en el cociente. Por tanto, yo voy a comenzar y voy a decir, ¿el 2 en el 4 cabe? Sí, cabe 2 veces. 2 por 2 son 4 para llegar a 4, 0. Bajo el 2. Y el 2 es el primer decimal. Del minuto que yo lo bajo, automáticamente coloco la coma acá. Y ahora voy a seguir dividiendo normal. El 2 en el 2 cabe una vez y sigo haciendo la división. La coma ya está instalada, por tanto yo sigo dividiendo normal. Ya no tengo nada más que hacer. Y veamos el último caso, que es el caso que más les complica, que es división de decimal por decimal. Cuando yo tengo esta situación, esta es la que tienen que tener clara porque no me acuerdo mucho, la prueba la hice hace tiempo, pero capaz que venga en la prueba.
Cuando yo tenga esta situación decimal dividido por decimal, tengo que tener en claro lo siguiente. Cuando ustedes aprendieron a dividir, ustedes siempre decían, para dividir yo tengo la cantidad que tengo que repartir y tengo la cantidad de partes en las que voy a dividir. Por ejemplo, nos vamos a volver el chocolate. Si yo tengo 4,25, es el tamaño que tiene mi chocolate, tiene un tamaño de 4,25, y lo quiero repartir entre 1,2 personas. Las personas no las puedo dividir en decimal, por tanto las tengo que transformar en un entero. Este número, que se llama divisor, no puede ser decimal. ¿Por qué? Porque una razón súper simple, no existen las tablas de multiplicar de decimales. Lo tengo que hacer por un entero. Por tanto, este número, para poder realizar la división, yo lo tengo que necesariamente transformar en entero. Para transformarlo en entero matemáticamente, lo que yo debo hacer es multiplicar por una potencia de 10, es decir, tengo que hacer que la coma avance. ¿Y cuántos espacios tiene que avanzar? Aquí tengo un decimal, por tanto tiene que avanzar un espacio, un 0. Por tanto, para darle valor a ese 0, le antepongo el 1 y multiplico. Voy a multiplicar el 1,2 por 10. Pero, como esto tiene que ser equitativo, yo no puedo, en esta balanza, yo no puedo multiplicar este por 10 y este dejarlo igual, porque automáticamente la división sería otra, cambiaría el sentido matemático. Por tanto, este número, el divisor, también lo voy a tener que multiplicar por el mismo número que multiplica el divisor, por 10. ¿Por qué tiene que ser por este? Este manda. Porque este es el que a mí me interesa que quede entero. Este me da lo mismo que quede decimal. Por tanto, no importa si este queda decimal. Si este queda decimal, bien, que quede decimal. Si este no queda decimal, perfecto, que no quede decimal. Pero a mí el que me importa, el que tengo que cambiar, es este de acá. Este no puede ser decimal. Por tanto, recuerden que para multiplicar por una potencia de 10, la coma avanza. Por tanto, yo voy a hacer algo súper simple. Aquí la coma avanza un espacio. Aquí estaba la coma va a quedar acá. Aquí la coma avanza un espacio, aquí estaba la coma queda acá. Por tanto, voy a escribir ese número como quedaría, eliminando, porque ahí tengo dos comas, pero la que vale es la coma con rojo. Por tanto, me queda la división. 42,5 dividido por 12. Y aquí en rigor me queda coma 0. Pero recordemos que después de la coma, si me queda el 0, yo lo puedo eliminar. Por tanto, ahí me quedaría 42,5 dividido en 12. ¿Existe la tabla del 12? Sí existe la tabla del 12, por tanto esta división la puedo realizar. De esa forma lo hacemos, ¿ya? ¿Consultas, dudas respecto de la división, chiquillos? Nada. No, profe. Otra cosa, les voy a ir recortando algunas cositas que fuimos viendo en el transcurso de las clases para que las vayan teniendo claras. Todo esto es a nivel teórico. Lo que yo estoy haciendo aquí es nivel teórico, es explicar cómo se hace, ¿ya? Por ejemplo, nosotros teníamos lo siguiente. Si yo tenía un número cualquiera, el 2, y yo decía, este 2 lo quiero transformar en decimal, porque estoy trabajando con decimales, basta con que yo haga esto, coma 0. Automáticamente quedó transformado en decimal. Y si este 2 yo lo quiero transformar en fracción, lo que tengo que hacer es colocarle un 1 como denominador. ¿Estamos claros, chiquillos? Consultas, dudas. Hasta aquí. ¿Qué hay que no recuerden? Para mañana, chiquillos, hay que tener, bueno, yo voy a estar con ustedes en la prueba, hay que tener harto ojo, la prueba es única y exclusivamente teórica. No van a aparecer ejercicios que tengan que resolver, probablemente van a aparecer ejercicios como ¿cómo debo transformar este decimal? Voy a poner un ejemplo hipotético, no me acuerdo la verdad cómo era la prueba, o sea, los ejercicios puntuales. Vamos a suponer que dice en la prueba, ¿cómo debo transformar este decimal? Y aparece 4,26. Y aparece así. Y en las alternativas, que son 4, ¿usted qué tiene que buscar? Tiene que buscar la alternativa que diga 4,26 menos 4 partido por 99. Esa es la alternativa correcta. ¿No le falta? ¿Estamos claros? Así es la prueba.
no es que tengan que encontrar la fracción equivalente, sino que solamente el procedimiento, cómo se hace. Tienen que seleccionar el procedimiento correcto, pero van a aparecer en las alternativas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener claro, chiquillos? Recuerden, en la parte decimal, todo lo que no tiene rayita se reemplaza por 0, y en la parte decimal, todo lo que tiene rayita se reemplaza por 9. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? No sé qué otra cosa les puede quedar como duda. En la prueba de mañana, demórense todo lo que tengan que demorarse, vamos a estar juntos, yo ahí les voy a ir ayudando, cualquier duda que tengan, necesito que la lean bien, cuando una prueba es teórica, siempre las probabilidades de error son más altas porque uno a veces lee muy rápido y tiene que ir leyendo bien todas las alternativas. ¿Ya? Profe, Preguntas. ¿cuántas preguntas va a haber en la prueba? Uy, creo, no me acuerdo, Oriana, si son 10 o son 11. Ah, ya, no son muchas. Son preguntas de alternativas y después viene la metacognición, que ahí, chicos, la metacognición es súper importante que hagan todas las preguntas necesarias, que les quede súper clarito para que la contesten súper bien. ¿Ya? Ahora, en la metacognición tratan de ser súper concretos y específicos. Contestar justo lo que se les pide, nada más. Traten de ordenarse. Primero, es lo que más cuesta, por eso les decía yo cuando me preguntaron qué pruebas son más difíciles, son estas. ¿Por qué? Porque mentalmente ustedes tienen que ordenarse para ver qué es lo que van a escribir. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cómo se resuelve tal? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo concreto, en la parte de metacognición. Si yo les pregunto, 2,26 dividido por 4,2. Si yo le pregunto en la metacognición, explique el paso a paso cómo se resuelve este ejercicio. Antes de ponerse a contestar así como tontas y locas, traten de ser lo más conciso, preciso, pero que no les falte ni un paso. Entonces, pensemos, aquí lo primero que tengo que hacer, y lo pueden hacer, ir haciendo con punteo para no equivocarse, lo primero que tengo que hacer es este número, el 4,2, transformarlo en entero. ¿Por qué? Porque el 4,2 no puede ser decimal. Este sería entonces el primer paso. Luego, el segundo paso, ¿cómo lo transformo a entero? Con multiplicación por potencia de 10. No necesito que me digan por cuál, sino que solo necesito que me digan el paso a paso, con multiplicación por potencia de 10. Tercer paso, también se multiplica por la potencia de 10 el 2,26, si que no se acuerdan cómo se llaman, este es dividendo y divisor. Y 4, luego se divide. Listo. Ahí están los pasos, así de cortito, pero es importante que lo tengan claro. Por eso, cuando uno tiene que escribir el paso a paso, tiene que escribir cómo se hace, sean súper claritos. Piensen primero los pasos que tienen que hacer, porque si no, se les enreda la tremenda majamama y empiezan a explicar. De repente lo hacen como en prosa, lo hacen para el lado y se van equivocando, traten de hacerlo. Primero mentalmente hagan el paso a paso, o si quieren en una hojita, van haciendo el paso a paso y lo van escribiendo. ¿Pueden ocupar simbología? Sí pueden ocupar simbología. En matemática pueden ocupar el concepto de división, potencia de 10. Si quieren ocupar el concepto de más, pueden ocupar ese. O el concepto de sumar, si quieren ocupar este, lo pueden ocupar. ¿Ya? En matemática es válido ocupar el lenguaje literario, el que nosotros habitualmente ocupamos, pero también se puede ocupar el lenguaje matemático, es decir, la simbología. ¿Estamos claros, chiquillitos? Esa es la prueba. Y también ven ahí la autoevaluación, que la vamos a conversar en su minuto. Lo importante es que la autoevaluación sea lo más honesta posible, que pongan efectivamente lo que es. No sé si yo voy a hablar desde mí, Alejandra Catila, profesora de matemáticas, sean súper honestos. La autoevaluación, el objetivo que tiene es que usted se dé cuenta cuál es la falencia que tiene, que tuvo en este contenido, para que usted pueda mejorar, y se va a dar cuenta que probablemente va en directa relación. Si la autoevaluación usted se autoevaluó muy bajo en los conceptos que ahí aparecen, se va a dar cuenta que va a estar en directa relación con probablemente la nota que va a tener en contenido. ¿Para qué le sirve eso? Para darse cuenta que para la próxima evaluación, para el próximo contenido, todo eso que yo tenía bajo lo tengo que mejorar para subir mi nota. Ahora, en el caso de matemática,
necesito que sean súper honestas con la autoevaluación, evalúense como corresponde, no les va a afectar la nota, yo no les voy a bajar la nota por ser honestos, sino que finalmente lo que busca la autoevaluación es una mejora, es que yo vea mi trabajo, vea lo que hice, vea cómo lo hice, ¿para qué? Para darme cuenta qué hice bien, qué hice mal, qué me faltó por hacer y eso mejorarlo para el futuro. Así es que sean súper honestos, yo me tomo la molestia de leer todas las autoevaluaciones que solamente van a marcar, pero que sean lo más honestos posible y quédense con la tranquilidad que independiente que ahí aparezca puntaje, no les va a afectar en nada la nota. Todos por el hecho de ser honestos en matemática y contestar su autoevaluación tienen un 7, porque la finalidad de la autoevaluación es otra, es mejorar y no, claro, porque si no todos me van a poner que lo hicieron después, porque todos quieren tener el 7, pero yo necesito que sean honestos, porque necesito que lo veamos desde el otro lado, ¿ya? Y eso después lo vamos a analizar como curso, qué es lo que tenemos que mejorar, pero no les va a afectar en su nota final, ¿ya? Así que eso, pues chicos, siendo las 9:22, yo les voy a dar estos minutitos que quedan para que los alumnos que no